Buenas. Soy David Villota, estudiante de doctorado de la Universidad de La Rioja. En esta presentación os voy a presentar el trabajo que hemos estado desarrollando en estos últimos meses, en el que hemos hecho un breve estudio de cómo debería ser el diseño de los flaps de las superficies de control en un prototipo de ala fija para mejorar su controlabilidad. En esta presentación voy a hacer una breve introducción, luego también hablaré un poco de las estabilidades y el trimado, que también forma parte casi de la introducción. Luego voy a presentar las dos fases del estudio que hemos hecho, que una es variar el estudio acorde a la posición del centroide de la superficie de control a lo largo de la estabilidad. Vamos a estudiar la estabilidad longitudinal y la lateral, y también vamos a hacer otra parte del estudio que va a ir acorde a la variación del porcentaje en cuerda de la superficie de control. Finalmente haremos un breve análisis del rango de operación que deben tener estos flaps, estas superficies de control, perdón, y finalmente unas breves conclusiones. Bien, en primer lugar, os presento el prototipo que hemos desarrollado en la universidad. Este prototipo prácticamente surgió de mi trabajo de fin de grado, que empezamos a diseñar y fabricar un dron de ala fija. Escogimos hacer esta arquitectura no convencional prácticamente por facilidad y por simpleza en la fabricación, que no ni en el diseño ni en la controlabilidad en la fabricación. Fue un error de principiante nuestro. Ahí tenemos la imagen del dron completo, fabricado ya, y también de un esquemático en dos dimensiones con sus dimensiones principales. El perfil del ala que hemos escogido, dado que es una arquitectura no convencional y no tiene cola, hemos tenido que escoger un perfil autoestable, que es el perfil MX07. Estos perfiles autoestables se caracterizan porque tienen un coeficiente CM negativo, lo cual ayuda a compensar el centro aerodinámico, que está un poco retrasado en este tipo de arquitecturas. Vale. El objetivo de este estudio es identificar cuál es el diseño óptimo para diseñar los flaps, porque nosotros, cuando empezamos a hacer el prototipado, no teníamos claro cómo debía ser los flaps. Nosotros inicialmente hicimos el flap del ala entera y tuvimos una gran dificultad a la hora de volarlo, porque claro, el ala entera hacía que el sistema sea muy sensible y a la hora de volarlo era prácticamente imposible. Las más mínimas variaciones un poco bruscas o con una deflexión mayor o menor, pues hacían que nos hacían perder el control del prototipo. Entonces decidimos ponernos a leer un poco la literatura que había en este aspecto, y tampoco conseguimos encontrar un diseño claro, unas pautas claras para diseñar estas superficies de control. Entonces, nosotros decidimos hacer este estudio, en el cual hemos procedido de dos formas. Primeramente vamos a hacer un estudio haciendo variar el centroide de la superficie de control. Entonces partimos desde el total del ala y luego vamos reduciendo hasta prácticamente la mitad o un cuarto del ala. Las posiciones del centroide que vamos a tratar son las siguientes, son las que aparecen en esta tabla de aquí. Luego también, una vez determinamos el comportamiento óptimo según el centroide, vamos a determinar cuál es el porcentaje en cuerda necesario para que el sistema se comporte de una manera lo mejor posible. Para todo esto lo hemos hecho ayudándonos de software XFLR5, que es un software de simulación de movimientos dinámicos aeronáuticos bastante potente. Y para ello hemos necesitado calcular los siguientes parámetros que se encuentran definidos en este dibujo. Ahora voy a explicar brevemente las dos estabilidades, las dos dinámicas que vamos a estudiar. Es necesario en los sistemas dinámicos de este tipo diferenciar la estabilidad longitudinal y la lateral, porque controlar todo bajo un mismo modelo es prácticamente imposible. Haciendo esta diferenciación
obtenemos dos modelos diferentes. El longitudinal, que aparecen los polos que podemos ver en esta imagen, que son el polo de corto periodo y el de fugoide. Y el lateral, que aparecen los polos complejo conjugados de balanceo holandés y los dos reales, que son mates llamados modo convergencia en balance y el polo de espiral. Para determinar cómo de bueno es el comportamiento en cada uno de ellos, vamos a estudiar, en el caso de la longitudinal, de la estabilidad longitudinal, vamos a estudiar las características básicas de uno de los polos complejos conjugados. En un caso será la frecuencia natural, que viene determinada por esta fórmula, y el amortiguamiento, que viene determinado por la otra. En el caso del lateral, dado que no todos los polos son complejos conjugados, también utilizaremos las variables llamadas la mitad de periodo y el doble periodo, que básicamente es el tiempo que tarda el sistema en, dado una perturbación, que la amplitud de la respuesta sea la mitad o el doble, como se pueden ver en estas dos fórmulas. También es muy importante en este tipo de estudios establecer unas condiciones de trimado. En este caso, tras realizar todos los cálculos, hemos obtenido una velocidad de trimado en torno a los 10 metros por segundo, con una deflexión simétrica de -1 grado. En esta diapositiva tenemos la parte del estudio con la variación de la posición del centroide en la estabilidad longitudinal. A la izquierda tenemos los amortiguamientos y a la derecha tenemos las frecuencias naturales. En la parte de arriba están todas las características de los polos de corto periodo, y abajo tenemos los polos de fugoide. Cabe destacar que todas estas líneas definen una superficie tridimensional, como se muestra en la esquina superior derecha, pero lo que nos interesa ahora mismo es observar la tendencia a lo largo de la posición del centroide. Por eso las hemos puesto en dos dimensiones, porque es más fácil de observar que la tendencia a lo largo del centroide, en el caso del corto periodo, presenta un comportamiento óptimo, es decir, un amortiguamiento mayor y una frecuencia natural relativamente baja en los intervalos de 0,325 a 0,4 más o menos. También en el caso de los polos de fugoide, podemos observar que la frecuencia natural y el amortiguamiento en los polos de fugoide en este caso no acaba de ser muy representativa, pero también podemos ver una clara tendencia beneficiosa en las partes centrales de la longitud de la posición del centroide. Vale, un apunte que no he hecho hasta ahora es el por qué estamos buscando un amortiguamiento que sea lo mayor posible, al parecer, y por qué estamos buscando una frecuencia natural que sea pequeña. Principalmente el amortiguamiento estamos buscando que, siendo menor que 1, sea lo más mayor posible, porque esto va a significar que va a seguir la referencia con mayor rapidez. Mientras que la frecuencia natural nos interesa que sea lo menor posible para que el sistema se oscile lo menos posible. Vale, dicho esto, tenemos aquí el intervalo del cual hemos seleccionado como óptimo para la estabilidad longitudinal. Vale, una vez hemos estudiado la longitudinal, podemos proceder a estudiar la estabilidad lateral. La estabilidad lateral es bastante intuitivo que, al intentar hacer rotar el dron, al final lo que estamos haciendo es una fuerza que se va a transformar en un momento. Entonces, momento al final es fuerza por distancia, por lo cual cuanto más alejado esté el centroide del eje central del dron, más fuerza va a hacer. Esto se puede ver claramente en las respuestas que hemos obtenido de las gráficas. En el caso del balanceo holandés hemos analizado el amortiguamiento y frecuencia natural, ya que son polos complejos conjugados, y se puede observar una clara tendencia del amortiguamiento ascendente desde más o menos la mitad del flap hasta el extremo, de la misma manera que pasa con la frecuencia natural. Por ello, mientras que el amortiguamiento, como hemos dicho antes, que nos interesa que sea lo más mayor posible, pues nos estaríamos quedando con la parte final de la gráfica de 0,4, 0,45.
Lo que pasa es que también tenemos que considerar de la misma manera la frecuencia natural, que nos interesa que sea lo más baja posible. Por ello nos quedaremos con un intervalo de nuevo central. En el caso de los polos Rolle y espiral, como hemos dicho antes, son polos reales, por lo cual analizaremos el tiempo que tarda en dividirse por 2 la frecuencia ante una perturbación y multiplicarse por 2 en el caso del polo de espiral. En el caso del polo de Rolle podemos ver en la gráfica que hay un claro comportamiento beneficioso tanto en la zona central alrededor de 0,3 como en la zona final. En el caso del polo de espiral podemos observar que a lo largo de todas las posiciones del centroide hay prácticamente una tendencia descendente hasta 0,325 aproximadamente y luego se estabiliza alrededor de los 100 segundos. Esto, bueno, es un comportamiento más que esperado, como por la razón que hemos dicho, que al final, pues, en cuanto más en el extremo se sitúe el centroide, más va a beneficiar para este tipo de estabilidades. Entonces, podemos obtener ya los dos intervalos, como se pueden ver aquí, que nos interesan de estos dos estudios. En la siguiente diapositiva únicamente hacemos la unión de los dos intervalos, tanto de la estabilidad longitudinal como de la lateral, y obtenemos la posición del centroide que nosotros consideramos óptima según los comportamientos que hemos podido estudiar. Esto nos indica que deberíamos posicionar el centroide a 0,375 metros de nuestro eje central de nuestro dron. Una vez hemos seleccionado nuestra posición de centroide óptima, podemos pasar a estudiar cómo, variando el porcentaje en cuerda, obtenemos un comportamiento u otro. Esto es lo que hemos tratado de reflejar en esta diapositiva. Hemos analizado también un estudio longitudinal y otro lateral y no hemos acabado de conseguir un comportamiento que refleje conclusiones. Por ello, vamos a pasar directamente a estudiar el rango de operación. El rango de operación, como se puede ver en esta diapositiva, es muy importante estudiarlo, ya que puede ser que estemos desarrollando un dron con una posición en el centro y un porcentaje en cuerda que nos ofrezca en ese punto una operación, una controlabilidad muy buena, pero a la mínima que hagamos una variación tanto simétrica como asimétrica en cada uno de los flaps, se vuelva inestable o sea muy difícil de controlar. Eso es lo que vamos a intentar visualizar en esta diapositiva, que a la vez va muy relacionado con la ganancia. En este caso, nosotros hemos reflejado en el eje Y la velocidad en metros por segundo y en el eje X los ángulos de deflexión. Se puede observar que para los diferentes porcentajes en cuerda que están reflejados ahí en la leyenda, obtenemos diferentes comportamientos y rangos de operación. Por ejemplo, para el 66%, que es un ancho de flap bastante grande, obtenemos que la sensibilidad es mucho mayor y por lo tanto el rango de operación es mucho menor. Para el punto, por ejemplo, de 82%, que sería irnos al otro extremo, que es hacerlo demasiado pequeño, obtenemos un rango de operación aceptable. Lo que pasa es que está demasiado cerca del punto de trimado que hemos establecido con una deflexión de -1 grado. Por lo tanto, tras realizar todos los estudios, hemos obtenido que el porcentaje en cuerda óptimo sería un porcentaje en cuerda del 77%, ya que nos permite un rango de operación de -4 a 2 grados. Finalmente, a modo de conclusión, simplemente debo mostrar la tabla de resumen con los resultados que hemos encontrado. Nosotros estos resultados son los que vamos a empezar a aplicar al diseño de nuestros drones y bueno, simplemente mostrar los apuntes de diseño que hemos podido concretar en este estudio y nada más.
Así que muchas gracias por escucharme. Si tenéis alguna duda, pues mi email está en la primera diapositiva. Muchas gracias por escucharme. Un saludo.